Saludos jóvenes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Scrum. Yo les había comentado anteriormente de que hay varias metodologías que son las alternativas que ustedes tienen para aplicar en sus proyectos. Ahora, la metodología que a mí me parece más atractiva en este caso es Scrum. ¿Por qué? Bueno, en el caso de RUP, yo creo que es una metodología que ya ha entrado un poco a una etapa de decadencia ya, ¿no? En cuanto a las metodologías ágiles, les mencionaba XP y Scrum. Sin embargo, de XP no existe esta metodología. A ver, a pesar de que ha surgido cerca de los años 90, no está tan bien documentada. Ya se tienen los principios, se tiene una serie de lineamientos más que tiene la metodología, pero la que ha avanzado más en el caso de las metodologías ágiles es Scrum. Por eso es la metodología que yo estoy escogiendo para explicarles, ¿no? Aparte que muy pocas sus personas han usado hasta el momento en sus proyectos esta metodología. Ya comentarles también de que en la actualidad las certificaciones en Scrum tienen muchísima demanda laboral a nivel mundial. Esta metodología no sirve solamente para utilizarse en proyectos de software, sino en proyectos en general. Y por mencionarles, Microsoft, Amazon, Google, inclusive han adoptado esta metodología porque ofrece resultados rápidos y entregas de valor en un tiempo corto ¿no? Que se pueden obtener grandes resultados en el corto tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a ver en este caso, les voy a dar una breve introducción y luego vamos a ir a profundizar un poco en la metodología. Vamos a ver qué es Scrum, los términos que más se utilizan en esta metodología, cuáles son los roles centrales, los artefactos que se utilizan en la metodología, qué tipos de reuniones o eventos se tienen en este marco de trabajo. Y por último, los radiadores de información. Esto es lo que vamos a ver en el presente video. Inicialmente, ¿qué es Scrum? ¿Ya? Scrum no son siglas de algo en particular, como por ejemplo XP es programación extrema, o RUP es el proceso unificado de Rational, ¿no? Scrum es una palabra que significa melee. ¿Y melee qué es? Melee es una jugada del rugby, ¿ya? El rugby es un deporte muy parecido al fútbol americano, ¿no? Y melee se denomina esta jugada en la que los jugadores se colocan en posiciones específicas y luchan por obtener el balón que se coloca al centro. Ahora, la característica fundamental de esta jugada del melee es de que todos los jugadores se apoyan en sus compañeros de al lado, ¿ya? Entonces, eso hace referencia más que todo al Scrum, de que el equipo tiene que trabajar en conjunto para lograr sus objetivos. Y siempre existe el apoyo, ¿no? El apoyo entre los miembros del equipo. Ahora, acá en síntesis, ¿qué es lo que es Scrum? Scrum es un marco de trabajo. Ustedes van a escuchar mucho ahí el framework, ¿ya? Es un framework para el desarrollo de software, el cual se basa en los principios ágiles. Los principios ágiles seguramente ustedes ya lo debieron ver en ingeniería de software, ¿ya? Primero se tenían una serie de metodologías tradicionales, empezando desde la cascada, espiral y demás. Han ido evolucionando las metodologías hasta el proceso unificado, pero por otra línea surgen las metodologías ágiles, ¿no? Y se realiza, bueno, ciertas personas que ya tenían algunas prácticas más abiertas, desarrollan un manifiesto ágil con ciertos principios para el desarrollo de software, ¿ya? Entonces, dentro de esa línea de las metodologías ágiles es que nace Scrum. Ahora, comentarles también de que
Aplicar Scrum o cualquier metodología de desarrollo en un proyecto donde solo va a participar 1, 2, 3 personas no es muy útil, ¿no? A pesar de que en las tesis no tenemos metodologías RUP, colocan, ¿no? Pero en la práctica no la van a aplicar en ese proyecto. ¿Por qué? Porque las metodologías más que todo están enfocadas en facilitar el trabajo cuando se lo realiza en equipos de desarrollo. Ustedes seguramente van a poder rememorar cuando tienen que hacer algún proyecto o algún trabajo entre varias personas. Lo más complejo es la coordinación. Por más de que todos tengan muy buenas capacidades individuales, lo más difícil es la coordinación. En otras palabras, la gestión del proyecto. Y eso es lo que hace Scrum, ¿no? Scrum nos da una serie de prácticas, de herramientas, de instrumentos con los cuales podemos nosotros facilitar la gestión del desarrollo de proyectos. En este caso, proyectos de software, ¿ya? Ahora, existen también algunas herramientas, ¿no? Herramientas de software que se pueden utilizar para aplicar Scrum. Eso ya les voy a comentar más adelante. Ahora, Scrum se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto, como les decía, no necesariamente de software. Se ha utilizado desde los años 90, ya desde los principios de la década de los 90, en el desarrollo de proyectos de software. Ahora, Scrum se basa en la filosofía de dividir. Ya el proyecto grande lo divide en pequeñas iteraciones que se llaman sprints en este caso, y en cada sprint se aboca a desarrollar ciertas historias de usuario, ¿no? En concreto, hasta terminarlas. Entonces, los grandes proyectos se los dividen en etapas más pequeñas, donde se realiza todo el ciclo del desarrollo de software, ¿ya? Y se van realizando entregas de manera rápida. Cada una de estas iteraciones implica una entrega. Ahora, los términos más utilizados en Scrum. Sprint, como ya les comentaba, un sprint es una iteración en el cual se completan una serie de historias de usuario asignadas. ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es una funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, si utilizamos UML, vendría a llamarse caso de uso. Pero cuando utilizamos una metodología ágil, se va a denominar una historia de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Es una funcionalidad del sistema. Ahora, las iteraciones o sprints de Scrum abarcan de 2 a 4 semanas. Y en cada entrega, ¿no? Se va progresando, se va entregando valor, o sea, prácticamente productos ya, pequeños productos terminados. Entonces, esta es una gráfica de cómo funciona Scrum, ¿no? Un sprint donde se desarrolla todo el proceso de planeación, diseño, construcción, testeo, el despliegue. Todo el proceso de desarrollo se lo aplica a un número definido de historias de usuario. Concluye esto, se realiza una entrega, aquí está la entrega, se pasa a otra iteración o otro sprint donde se realiza lo mismo, ¿no? Solamente que enfocados en otras historias de usuario. Y así sucesivamente vamos atacando todo el proyecto, dividiéndolo en historias de usuario y las historias de usuario siendo ejecutadas en sprints diferentes. Ahora, ¿qué son épicas, historias de usuario y tareas? Las épicas son funcionalidades amplias que pueden o que tienen que ser descompuestas en historias de usuario más pequeñas, ¿no? Entonces, una épica vendría a ser una funcionalidad demasiado amplia, extensa, que necesariamente está compuesta de más historias de usuario. Se tiene que desglosar en historias de usuario. ¿Qué es la historia de usuario? Como les había mencionado, es una funcionalidad o un requisito que tiene que ser completado. Ya es una funcionalidad que sí o sí nosotros debemos implementar en nuestro proyecto. Ahora, las historias de usuario, para llegar a concretarse, se las planifica como tareas.
¿Qué son las tareas? Son pequeños objetivos que se plantean para cumplir cada una de las historias de usuario, ¿ya? Entonces, la historia de usuario, para dar cumplimiento a una historia de usuario, la desglosamos en tareas. Las tareas son elementos ya concretos de objetivos que se tienen que cumplir en un determinado plazo. Ahora, las historias de usuario se redactan de esta forma en Scrum, ¿ya? Como aquí el rol del usuario, quiero, ¿qué es lo que quiero obtener? Para poder, y aquí obtener el beneficio. Ya, esa es la forma en la cual se tiene que resumir cada una de las historias de usuario. Por ejemplo, aquí estoy colocando el ejemplo del que ya les había comentado en algún momento en clases del test vocacional, ¿no? Como bachiller, quiero aplicar el test vocacional para poder identificar mi afinidad con las diferentes carreras. Esa es la forma en la que tenemos que redactar las historias de usuario. Como el rol del usuario, quiero, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Para poder, y aquí, ¿cuál es el beneficio de poder realizar este objetivo? Esa es la forma como nosotros tenemos que llegar a redactar todas nuestras historias de usuario. Ahora, ¿qué son los story points o estimación del esfuerzo? A cada historia del usuario, ¿ya? Nosotros tenemos que aplicarle una estimación del esfuerzo en conjunto con el dueño del producto, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? A cada historia de usuario se le estima cuál es el esfuerzo que va a necesitarse para llegar a ser concluido, ¿no? Se pueden utilizar letras o se pueden utilizar valores numéricos, ¿no? Acá, por ejemplo, las pequeñas se les puede dar el valor de 1, medias 2, grande 3, muy grande 5, y si hay algunas tareas que se requieran más esfuerzo, les damos valores mucho más altos. Por lo general, lo que se hace, ya vamos a ver adelante, una vez que nosotros tenemos definido el backlog del producto. ¿Qué es el backlog del producto? Es todas las historias de usuario que nosotros tenemos que cubrir, ¿ya? Entonces, a cada historia de usuario nosotros le decimos al product owner, al dueño del producto, le decimos, usted tiene 100 puntos, ¿ya? A cada una de estas historias de usuario usted dele o reparta esos 100 puntos entre todas las historias de usuario que yo les estoy planteando. Entonces ahí nosotros vamos a poder identificar qué historias tienen más prioridad para el dueño del producto, ¿no? Y a esas historias nosotros le vamos a dar mayor dedicación, ¿no? Mayor importancia. Ahora, los roles centrales dentro de Scrum son 3, ¿ya? Primero está el dueño del producto. ¿Quién es el dueño del producto? Es el principal contacto con ya sea la empresa, el negocio, para quien nosotros estamos desarrollando el proyecto. Él es nuestro contacto directo y representante de la organización, la empresa o demás para quien nosotros estamos desarrollando el proyecto. El Scrum Master es la persona que se encarga de dirigir el proyecto. Ya el Scrum Master se encarga de socializar las prácticas, de verificar de que se esté cumpliendo correctamente las prácticas de Scrum, ¿no? Y fundamentalmente de que el proyecto se lleve a cabo. Y el equipo Scrum o Development Team es el conjunto de profesionales que pueden ser programadores, diseñadores gráficos, diseñadores, administradores de base de datos y demás, ¿no? Entonces todo el equipo de desarrollo que nosotros tenemos. En síntesis, estos son los 3 roles centrales que se tienen en Scrum, ¿ya? El Product Owner o el dueño del producto, el Scrum Master, ¿ya? Y el equipo de desarrollo Scrum.
Ahora, los artefactos con los cuales se cuenta en Scrum. ¿Ya? Nosotros tenemos el backlog del producto y el backlog del sprint. Estos son los dos principales artefactos que se utilizan en Scrum. Ahora, ¿qué es el backlog del producto? El backlog del producto no es más que la colección de todas las historias de usuario que tenemos que completar para el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el backlog del sprint? Como les había mencionado, un sprint es una iteración. Entonces, en el backlog del sprint lo que hago yo es tomar de todas las historias que tengo en el backlog del producto, elijo cuáles voy a abarcar en un sprint, en una iteración, ¿ya? Y a cada una de estas historias de usuario yo la desgloso en actividades o tareas que me van a ayudar a concretar esa historia de usuario, ¿no? Entonces, el backlog del sprint contiene también historias de usuario y tareas para completar estas historias de usuario. Solamente que aquí solo están contenidas las que se van a abarcar en un determinado sprint. Mientras que el backlog del producto tiene el total de las historias de usuario que se tienen que concretar para poder finalizar el proyecto. ¿Qué es un incremento? Ya esto es, bueno, lo relacionado también al sprint, ¿no? Aquí tenemos el backlog del producto. Este es el total de historias de usuario que nosotros tenemos que abarcar. Ahora en el sprint nosotros vamos a desarrollar una parte, ¿no? Una parte es el objetivo del sprint que se va a desarrollar en 2 a 4 semanas. Y continuamente nosotros acá vamos a tener reuniones, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se tienen diferentes tipos de reuniones y existe una en particular que se realiza de manera diaria para retroalimentar el avance que se va teniendo del proyecto, ¿no? Y al finalizar el sprint se tiene un incremento del producto potencialmente entregable, ¿no? Es prácticamente ya una parte del proyecto que ya está concluida y es lo que vamos a entregar al finalizar cada uno de los sprints. Ahora, la definición de terminado. Aquí hay un proyecto tradicional y un proyecto de Scrum. El tradicional en cascada se caracteriza porque se tiene un producto terminado solamente al final, ¿ya? Mientras que el proyecto Scrum se caracteriza porque ya tiene un entregable al final de cada uno de los sprints que se han planificado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener una serie de historias de usuario para que ya se las considere terminadas? Son 3 condiciones, ¿ya? Primero, la primera condición es de que un equipo interno de calidad realice los testeos correspondientes a las historias de usuario. Segundo, tienen que tener superadas las pruebas del usuario, ¿ya? Y tercero, tienen que estar validadas por el cliente también, ¿no? O por el product owner. Tienen que estar validadas para que se las dé por finalizadas, ¿no? Entonces son 3 condiciones, ¿no? La validación o el visto bueno del equipo interno, ¿no? De calidad. Segundo, el testeo del usuario. Y tercero, sería la validación del product owner o del cliente. Ahora, acá las reuniones que se tienen dentro de Scrum, ¿ya? Aquí estoy colocando las reuniones que se tienen dentro del sprint. En el sprint se tiene una reunión previa que se llama la reunión de planificación del sprint. ¿Qué es lo que se hace en esta reunión? Se eligen qué historias de usuarios se van a hacer o se van a ejecutar en ese sprint. Luego está el Daily Stand-up o Scrum diario. ¿Qué es lo que se hace? Son reuniones diarias que se hacen en las que cada uno de los miembros del equipo tiene que plantear estas 3 situaciones. ¿Qué has hecho ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si es que has tenido algún tipo de impedimento, ¿no? Entonces,
estas reuniones se realizan de manera diaria, ¿ya? Y estas dos últimas reuniones se realizan al finalizar el sprint, ¿ya? Está la reunión de revisión del sprint, que es con el cliente o con el product owner, ¿no? Se hace una demostración de los requerimientos finalizados dentro del sprint. Y esta segunda reunión, al finalizar el sprint, ¿no? Que se realiza solo con los miembros del equipo. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué se ha hecho mal en el sprint? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Y qué inconvenientes se han encontrado? ¿Ya? Ahora, esta retrospectiva del sprint también se lo hace al finalizar el proyecto. Al finalizar el proyecto también hay una reunión exclusiva en la que se plantea desde el nivel del proyecto qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, ¿no? Y si qué inconvenientes se han encontrado también, pero a nivel del proyecto, ¿no? Estas son las reuniones que se hacen en Scrum. Ya estas dentro del sprint y esta al finalizar el proyecto. Ahora, los radiadores de información. ¿Qué son los radiadores de información? Son elementos que nos permiten hacer seguimiento al avance del proyecto. Ya, el primero es el Scrum Board. ¿Qué es el Scrum Board? Es un cuadro de mando, es un tablero en el cual nosotros vamos a realizar el seguimiento a las historias del usuario, tanto a nivel de proyecto como a nivel de sprint, ¿ya? Por ejemplo, generalmente en los proyectos que utilizan Scrum, se hace una de estos Scrum Boards del proyecto y hay otro Scrum Board exclusivo del sprint. En el Scrum Board del proyecto, aquí se tienen todas las historias de usuario. Aquí está el backlog del producto. En esta segunda parte están qué se está haciendo en progreso para hacer y qué se ha finalizado, ¿no? Y aquí al final aquí que está en prueba. Y aquí al último colocamos las historias de usuario que ya se han concluido. Esta planilla está a nivel del proyecto, pero otra idéntica podemos tener nosotros a nivel del sprint. Ya aquí está el sprint. Nosotros colocamos aquí qué historias de usuario están pendientes. Inicialmente todo va a estar aquí, ¿no? A medida que vamos ejecutando, lo colocamos en progreso y cuando ya se completan van a esta otra columna de completado, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros hacemos seguimiento a las historias de usuario y cada historia de usuario en el Scrum Board del sprint se va a desglosar en estos pequeñitas que vendrían a ser las tareas. ¿Ya? Ahora, hay un gráfico más que es el gráfico de estimación de esfuerzo, ya que es este que ven ustedes acá. Como les había indicado, aquí abajo se colocan los sprints y en la parte lateral se colocan los puntos. De tal manera que nosotros tenemos una línea estimada que de los 100 puntos que le hemos dado al usuario para que reparta entre todas sus historias de usuario, nosotros al finalizar el proyecto, al finalizar todos los sprints tenemos que llegar a 0, ¿no? Entonces esta línea celeste es la estimada, ya desde el punto 100 hasta el punto 0, en el sprint 0 hasta el último sprint que nosotros vayamos a realizar. Y con rojo vamos marcando, ¿no? Mientras vamos cumpliendo nosotros las historias de usuario, vamos marcando cómo vamos nosotros disminuyendo esos puntos de esfuerzo que se han distribuido entre las diferentes historias de usuario. Ese es también otro radiador de información, ¿ya? En inglés se llama Burn Down Chart, ¿ya? Pero es el gráfico de estimación de esfuerzo que se tiene en cuanto a las historias de usuario. Bueno, ahí espero haberles dado una introducción resumida, breve de lo que es Scrum. Es una metodología muy interesante para poder utilizarla en proyectos, pero como les decía, ¿no? En las tesis se ve, ¿no?, que se colocan metodologías
complejas, RUP o inclusive Scrum, pero la verdadera utilidad de la metodología se la ve cuando se trabaja con equipos de desarrollo de más de 3, 4, 5 personas, ¿no? Si vamos a trabajar entre 1 o 2 como se lo hace en los proyectos de tesis, la metodología no queda más que en el papel, ¿no? Pero sin embargo vamos a tratar de revisar la metodología y de aplicarla para que vean ustedes y tengan la experiencia de cómo se aplica este tipo de marco de trabajo. Bueno, hasta ahí el video de introducción, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.